se informó, ese fue este informe quincenal sobre seguridad y hubo una pregunta que hizo una periodista a la presidenta respondió de, lo voy a volver a repetir, me recordó mucho a las respuestas del doctor Gatell cuando decía, eh, otra vez, vamos a repetirlo para el entendimiento popular. Porque le preguntan, ¿usted está segura que va a funcionar la estrategia de seguridad? Tal cual la pregunta es esa. Y ponen escenarios como lo que está ocurriendo en Sinaloa, ponen escenarios como los que están ocurriendo en el Estado de México, que hoy se les fuga un alcalde panista que iba a tomar protesta hoy, pero que llegaron para detenerlo, que forma parte de la operación Enjambre. Entonces, pareciera que lo que informa el secretario de Seguridad, que son más de 6,000 detenciones, a veces no contrasta. Entonces, vamos a poner un poquito el piso más parejo y yo para eso le agradezco muchísimo, usted lo conoce, a nuestro abogado favorito, el abogado César Gutiérrez Priego, que nos ayude a explicar estos temas y más allá estas detenciones que se han realizado, pues lo que tiene también que ver con el regreso del llamado padre de los Zetas a México, que hay quienes culpan a la presidenta también por eso. Abogado, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Muy bien, Meme, un placer saludarte como siempre. Abogado, qué gusto verlo esta noche y pues quiero empezar con esto. Voy a hacer la misma pregunta que le hicieron, la que le hizo la reportera a la presidenta. La estrategia de seguridad, ¿estamos seguros que la estrategia de seguridad va a funcionar? ¿Está funcionando? No podemos estar seguros si va a funcionar, pero sí estamos seguros que está funcionando, ¿no? Me parece que son dos preguntas completamente independientes. Y me parece que los resultados son más que palpables y están a la vista, ¿no? Cuando tú te das cuenta que empiezan a hacer trabajo coordinado, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, Centro Nacional de Inteligencia, Fiscalía General de la República, Fiscalías Estatales, Secretarías de Seguridad Estatales y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y vemos las detenciones que están llevando a cabo y vemos que incluso, ¿no?, tiene que salir la gente de un presidente municipal recién electo a defenderlo para írsele a los elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, pues significa que el trabajo de investigación se está realizando de forma correcta, ¿no? Y estamos viendo los resultados que se ha dividido en diferentes fases, no sé si se han podido percatar. Me parece que a veces, a lo mejor comunicar es lo complicado, pero yo entiendo, ¿no? Hicieron un plan de 100 días de cuál era la forma que iban a ir trabajando. Ya hemos estado viendo cómo se han estado realizando detenciones de jefes de grupos criminales, no solo internacionales, sino también regionales, que son los generadores de violencia. Y que obviamente gracias a este trabajo coordinado se dan cuenta que incluso hay jefes delincuenciales que pertenecen a un grupo criminal, pero que están asociados con un grupo antagónico en la región donde están, pero que en otras regiones son socios, ¿no? Y hemos visto todas estas detenciones, cómo se han estado llevando a cabo gracias a esta información compartida, a este trabajo de inteligencia y de vigilancia, en donde depuran la información para poderla hacer efectiva. Y obviamente, pues, utilizan esta buena relación para que las fiscalías estatales, sin violar debido proceso ni derechos humanos, lleven a cabo y ejecuten las órdenes de aprehensión que concedan los jueces, ¿no? Incluso también reconocimiento para varios jueces del Foro Común y del Foro Federal que están haciendo el trabajo de forma correcta. Y nosotros, al ver que se llevan a cabo estas detenciones y que nos explican, ¿no? Pues este era un jefe que operaba en tal lugar, pero que se escondía, por ejemplo, era del Estado de México, pero estaba escondido en Quintana Roo. O este era un jefe de Quintana Roo, pero estaba escondido en Sinaloa, ¿no? O este era un jefe de Guanajuato y estaba escondido en Querétaro. Y hemos podido observar cómo ese trabajo es para los generadores de violencia, que son los que tienen el control territorial de ciertas regiones. Asimismo, pues con este trabajo de coordinación, pues se dan cuenta que hay presidentes municipales, jefes policíacos municipales, algunas autoridades estatales que están involucradas, ¿no?, con estos grupos criminales y que hay datos suficientes como para que un juez conceda una orden de aprehensión. Esto es lo que se buscaba y lo que se quería, que se empezara a inhibir, obviamente, a todos estos líderes, no solo nacionales e internacionales, sino también regionales. Porque a la gente, pues, ¿de qué le sirve que detengan al Mencho si de todas maneras va a haber pues, cobro de piso en la región donde ellos viven? Van a seguir las autoridades municipales estando copadas por el crimen organizado y trabajando coordinadamente con ellos. Pues obviamente no. Entonces está dividido en tres partes, ¿no? Ir en contra de las estructuras criminales, ¿no?, internacionales,
ir en contra de esta producción de fentanilo. Pudimos ver incluso con esta información cruzada que se da, que lamentablemente hubo un ataque con una mina, ¿no?, a elementos del ejército mexicano, porque es de la información que se cruza. Y obviamente se tiene conocimiento de que en cierta región del país, en este caso fue en Cotija, Michoacán, ahí es un centro de operaciones de un grupo delincuencial regional, ¿no?, que son este grupo de Cárteles Unidos. Es un grupo con control territorial en esa zona en Michoacán, y que lamentablemente fallecieron 2 elementos militares y hubo poco más de 10 elementos militares lesionados. Pero que es derivado de todo este trabajo coordinado de inteligencia que se tiene que llevar a cabo, y en donde tenga que ir el ejército y a donde tenga que ir la marina, lo harán, y a donde tengan que ir de forma coordinada, lo harán, con el apoyo de las fiscalías y de las secretarías de seguridad, tanto federal como estatales. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver este trabajo, ¿no?, este tipo de detenciones, y te lo puedo decir, Meme, gracias al trabajo coordinado que existió en México, yo te puedo decir que al Minilic lo terminan deteniendo gracias a la información cruzada que se tenía de México, de cómo se mandaba el fentanilo y hacia dónde llegaba. Y en coordinación con el Buró Federal de Investigaciones, que es el FBI, ellos realizan esta detención. Por eso no es casualidad que no lo haya detenido la DEA, sino que fue el FBI quien realizó la detención, y que esperemos próximamente que ahora sí lo extraditen para que responda por el homicidio del periodista Javier, ¿no? Pero más allá de eso, pues estamos viendo los resultados, estamos viendo los decomisos, estamos viendo las detenciones, estamos viendo cómo sí se empieza a inhibir, ¿no?, en ciertas regiones del país. Obviamente hay respuesta por parte de los grupos criminales, ¿no?, y lo estamos viendo. Pero también habrá una contrarrespuesta por parte de la autoridad federal, la cual tiene que ser coordinada, no puede ser visceral, y que tiene que ser también de acuerdo al marco legal. A eso es a lo que se referían, y ese es el trabajo que estamos viendo. Como bien lo mencionas tú, hay personas que incluso se molestan porque dicen que Ociel Cárdenas Guillén, ¿por qué fue deportado hacia México? Pues porque recordemos que el gobierno de los Estados Unidos, cuando cumple una sentencia, dice: tú eres ciudadano mexicano, pues entonces te tienes que ir a tu país. Y aquí en México lo que se hizo fue ejecutar órdenes de aprehensión que existían pendientes todavía, porque recordemos que él estaba siendo procesado en México cuando es extraditado hacia los Estados Unidos, y que derivado de estos trabajos de más de 20 años que él estuvo fuera del país, pues obviamente existían carpetas, eran averiguaciones previas en aquel entonces, que muy posiblemente algunas ya hayan prescrito y algunas otras no. Esperemos que el Poder Judicial sea serio y no veamos, ¿no?, resoluciones que terminen favoreciendo, como sí hemos visto resoluciones de jueces federales a familiares directos de Ociel Cárdenas Guillén. Hay que recordar que Ociel Cárdenas Guillén fue uno de los narcotraficantes más poderosos de este país. Él toma el control del cártel del Golfo cuando fue el arresto de quien era el líder en aquel entonces y su extradición hacia los Estados Unidos, y que posteriormente él utiliza un grupo de militares de fuerzas especiales que estaban comisionados a la PGR, extinta PGR, ahora Fiscalía General de la República, y cuyas claves que ellos utilizaban eran Zulus, ¿no? Era Zulu 1, Zulu 2, Zulu 3. Como era muy largo, pues después de seguir utilizando las mismas claves, pues terminaron decidiendo que en vez de decir Zulu, iban a decir Z1, Z2, Z3. Y para los que son más jóvenes, a lo mejor no conocen, fue el grupo armado que protegía al líder del cártel del Golfo, así es como inician los Zetas, y que le fueron fieles a él hasta que lo extraditaron hacia los Estados Unidos. Yo tuve la oportunidad de conocerlo por ahí del año 2004, 2003, si no mal recuerdo, cuando yo iba como abogado y como visita a ver a mi señor padre ahí al Centro Federal de Readaptación Social número 1, el Altiplano, ¿no? En aquel entonces acaba de cambiar el nombre de la Almoloya de Juárez al Altiplano, y la verdad es que era una persona que tenía el control completo del Ceferezo, con todo y que se supone que no se podía, pues esa era la capacidad corruptora que tenía Ociel Cárdenas Guillén. Y la realidad es que era una persona que en la mirada se le veía y era una persona como recia, ¿no? Y la verdad es que lo veías, que él se paseaba por donde quería y hacía lo que quería, y muchas veces, ¿qué pasó? ¿Cómo están? No, pues estamos bien, señor, a la chingada, ¿no? Lo menos que quería era cruzar algún tipo de relación o de amistad con esta persona, que aparte, pues nunca nos tocó a nosotros dentro del trabajo de mi papá, porque lo detienen casi 7, 8 años después, que sucedió lo de mi señor padre. Pero el poder que él llegó a tener, el control que sigue teniendo, aunque el cártel del Golfo ya no tiene la fuerza que tenía cuando él era el líder,
pues sabemos que aún así sigue trasladando drogas hacia los Estados Unidos, sigue teniendo control territorial en el estado de Tamaulipas y en algunos otros lugares regionales cercanos a Tamaulipas, como en Nuevo León, Sonora, Veracruz y en algunos otros lugares. Entonces, cuando tú ves que un personaje de este estilo viene a México, pues pueden existir ciertos reacomodos en el narcotráfico, en las áreas donde él tenía mayor influencia, que puede ser en el estado de Tamaulipas, y que por supuesto, aunque él estuvo poco más de 20 años en los Estados Unidos, pues también él tuvo la oportunidad de seguir creando alianzas también allá, ¿no? Porque pues obviamente no se le iba a pasar nada más encerrado y ellos siempre encuentran la forma de poderse comunicar. Pero la respuesta del gobierno federal me parece correcta. ¿No? No me gustó mucho la respuesta del fiscal general de la República cuando dice, le hemos casi rogado a Estados Unidos que nos manden al Minilic, ¿no? Derivado de que nosotros tenemos una orden de aprehensión con extradición por el homicidio de este periodista sinaloense, pero pues esperemos que ahora sí. Digo, yo siempre lo he dicho que a mí Hertz me ha decepcionado porque yo sé que tiene capacidad, fue mi maestro. Yo lo conocí bien. No sé si le llegó tarde la oportunidad de ser fiscal general de la República, pero el fiscal general no puede decir eso. No, me parece que él tendría que decir, hemos hecho varias solicitudes con anterioridad y el gobierno de los Estados Unidos no había querido extraditarlo porque mencionaba que era un testigo cooperante, ¿no? Testigo protegido, que estaba apoyando en ciertas investigaciones. Ahora que la situación jurídica ha cambiado, pues nosotros solicitaremos que se lleve a cabo la extradición para que cumpla en México por los delitos que se le imputan. Porque si no, imagínate cómo se ve el fiscal general de la República diciendo, casi les hemos dicho por favorcito. Bueno, pues me parece una burla, ¿no? Aquí te quiero hacer esta pregunta que creo que es la que muchos tenemos relacionada, y vaya, quizás es un estigma, pero aún existe. ¿Vale la pena traerlos a México, al Minilic, o en este caso a Osiel Cárdenas? ¿Vale la pena, entendiendo que aquí en México se han fugado o que tenemos quizás ese pensamiento de que cuando están en territorio, así estén en el altiplano, en donde estén, terminan teniendo aún más control del que tenían? Pero ahorita que lo mencionas, pues es que aunque estuvieran en Estados Unidos, también tenían ese control. Entonces, ¿qué tanto nos hemos hecho quizás a la idea de que estando en Estados Unidos están mejor o hacen menos daño que estando detenidos en México? ¿De dónde nace? ¿Es un mito? ¿Hay realidades en torno a esto? ¿O da lo mismo que estén en Estados Unidos o que vengan a México? Mira, en el caso de él, por supuesto que cuando él se va a Estados Unidos, pues incluso el cártel del Golfo deja de ser uno de los cárteles más poderosos por el rompimiento que hubo con los Zetas. Hay que recordar que incluso los Zetas son los que terminan teniendo casi el control completo y casi desaparecen al cártel del Golfo. Y por lo menos tenemos la certeza de que en Estados Unidos los viejos narcotraficantes pues sí cumplían condenas, ¿no? Estos nuevos pues terminan siendo testigos protegidos. ¿Por qué? Pues porque sí hay una gran diferencia entre la vieja escuela y la nueva escuela. Vean Chapo Guzmán, no llegó a ningún acuerdo y está sentenciado de por vida. Y ve a Osiel Cárdenas Guillén, ¿no? Pues que él igual purgó su cadena completa y después obviamente pues fue extraditado a México. No es que México los pida, es que el gobierno de los Estados dice, pues eres ciudadano mexicano, ahí te va para México, ¿no? Y ni modo que en México lo dejes andar en libertad cuando todavía hay averiguaciones previas, ¿no? Derivados de estas investigaciones, o que incluso él tenía que seguir cumpliendo una condena en México cuando se autorizó esta extradición, ¿no? Me parece que ellos, llegando a México, pues retoman cierto poder, pero recordando, no es lo mismo el cártel del Golfo hace 20 años que ahorita, me crea Meme, ¿no? Por supuesto que puede haber ciertos movimientos, sí podría suceder, pero me parece que incluso el gobierno federal, y hemos visto a la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, Centro Nacional de Inteligencia, Fiscalía General de la República, pues ya tienen datos, ¿no? Sobre lo que podría suceder y ya tienen diversos escenarios, se maneja un teatro de operaciones de lo que puede suceder y obviamente se sabe si sucede esto, vamos a reaccionar de tal forma, sucede esto, lo vamos a hacer de tal forma, hay plan A, B, C, D, E, F, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido sí estamos preparados para lo que pueda venir, ¿no? Hay que entender también que el delincuente, como no hay herramientas jurídicas que ellos tengan que respetar, pues ellos pueden ir muy adelante de la autoridad y por eso la autoridad siempre tiene que prevenir cualquier situación. Por lo menos en Estados Unidos vimos que no tuvo ya tanto el control del cártel del Golfo, estuvo casi a punto de desaparecer y por ahí quedó muy fracturado,
pero sigue teniendo cierto poder y lo vemos, pues acá hay 2 jueces federales que acaban de otorgar resoluciones a favor de sobrinos de Ociel Cárdenas Guillén y que son presuntamente conocidos como líderes del cártel del Golfo. A uno le concedieron un cambio de medida cautelar de prisión por libertad y que nada más vaya una vez a la semana ahí a pasar la lista con el presidente municipal de Matamoros, Tamaulipas, y recordemos que al otro ya se le había concedido una orden de una extradición, ya se había autorizado que se realizara la extradición a Estados Unidos, se promovió un amparo y también le autorizaron un cambio de medida cautelar. Entonces, me parece que ellos siguen teniendo poder corruptor, sí, que tienen un grupo de abogados que saben y que tienen buenos contactos en el Poder Judicial, sí, pero de ahí a que pueda cambiar la estructura o el movimiento como tal, me parece que el gobierno federal va a tomar precauciones y me parece que incluso ya están trabajando en eso. No es casualidad que cuando se hace la entrega, pues lo primero que hicieron fue pues, ejecutar una orden de aprehensión para que todo fuera legal, ¿no? ¿Sabes qué? Tenemos una orden de aprehensión en tu contra por este delito. Uno fue por delincuencia organizada y la otra fue por un homicidio y obviamente pues fue trasladado al CEFRESO número 1. Tú te das cuenta desde ahí el grado de peligrosidad que tiene una persona y el grado de apoyo que tiene, porque hay muchos narcotraficantes o delincuentes que tendrían que estar en centros federales de readaptación y los terminan dejando en cerezos, en cárceles, en reclusorios de la Ciudad de México, cuando no tendría por qué ser así. Si me explico, ellos tendrían que estar en un centro federal. Entonces, desde que lo mandan a él al centro federal número 1, y para quienes lo conocen, saben, es uno de los lugares que incluso como visita es de lo más difícil y complicado acceder. Por eso yo sigo pensando eso de que el Chapo hizo un túnel y se peló. Yo digo que y sí. nadie se dio cuenta y nadie sintió cómo se movió el suelo. Sí. Yo digo que es imposible, honestamente, es imposible, como dicen. Yo sigo pensando que le abrieron la puerta y que se salió, pero como no tengo las pruebas para probarlo, pues nada más lo manejo como una teoría, ¿no? Te quiero hacer esta pregunta que es como el combo 2x1, porque he visto, por ejemplo, a periodistas como Guadalupe Correa, ¿no? Que dice, y es una de varios, que mencionan que la estrategia o las estrategias implementadas ya por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, particularmente cuando anuncia la detención de 6,745 personas por delitos de alto impacto y los aseguramientos y el aseguramiento histórico del fentanilo, de la mayor cantidad de fentanilo, si no, tú me corregirás, en México creo que es la más grande, pero creo que también en América Latina, que se ha de hecho de particularmente esta droga. Es a nivel mundial. A nivel mundial, me quedé corta. O sea, es el mayor aseguramiento grande que se ha hecho a nivel mundial. Lo que mencionan, y ya esto es a lo que quiero llegar, dicen que se acabaron los abrazos y llegaron los balazos, porque sería, lo entienden de esta manera, una mano dura en México a vísperas de que llegue Donald Trump. Y a esto le sumamos pues el nombramiento más bien la propuesta de embajador de Ronald Johnson que hace Donald Trump para México, un embajador que rompería por completo la tradición estadounidense y llega siendo literalmente un ex coronel y hasta ex agente de la CIA. Entonces, ¿tú ves eso? ¿Ves que quizás la estrategia de seguridad es una respuesta a un Donald Trump, un endurecimiento para blindarse antes de que llegue un Donald Trump, o es la estrategia lo que se tenía que hacer? Mira, me parece que tiene un poquito de ambas cosas, Meme. Hay que recordar que en la Ciudad de México se inició con mano dura. Hay que recordar, ¿no? La gente que vive en la Ciudad de México le tocó que antes de que llegara García Harfuch veíamos incluso videos de personas golpeando policías. Él vino a empoderar un poco la función policíaca, hacerlos que tuvieran sentido de pertenencia, ¿no? Que se sintieran orgullosos de ser policías. Y recordemos que en la Ciudad de México se inició, ¿no? Ir en contra de estos grupos criminales. Recordemos que por eso es el hecho de que él tuvo un atentado en donde estuvo a punto de perder la vida y que 2 colaboradores de él y una civil que iba transitando por la calle lamentablemente perdieron la vida. Yo, que lo conozco personalmente, y tú lo sabes, tuve la oportunidad de irlo a visitar al hospital y yo vi cómo tenía el codo y la rodilla destrozada y que tuvo que tomar rehabilitación por más de un año. Y aún así él nunca quiso que lo hizo público, y me disculpo si ya lo estoy diciendo yo,
¿Por qué? Porque él siente que, obviamente, pues al igual que yo, con los antecedentes de su familia, pues él siente que tiene una obligación de mostrar que él está haciendo el trabajo, que es una persona que cree en su país y que es la forma como quiere servirlo. Pero no es que se hayan acabado los abrazos, meme. Me parece que esa es una parte de comunicación social que le faltó mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que sí hicieron mucho trabajo, un número importante de detenciones, un número muy grande de decomisos de drogas. El problema es que no se mencionaba, porque como venían inmediatamente los ataques y se tergiversaba, incluso lo de abrazos, no balazos, se tergiversó. Y lo de abrazos, no balazos, tú lo sabes, y me parece que la gente lo sabe, se referían a que no se iba a utilizar el poder del gobierno federal, en específico del ejército, de la Guardia Nacional y de la Armada de México, para ir en contra del pueblo, en todas las regiones en donde hubo, porque la gente en Guerrero, en la Sierra de Guerrero y en muchas zonas rurales no quieren al ejército, pues porque hubo muchas violaciones a los derechos humanos en su momento, y dentro del ejército también los ven como que hubo muchos soldados muertos derivado de este trabajo y de estas órdenes que se daban. Entonces la verdad es que hay una animadversión complicada. Se fue cambiando durante todo este sexenio. La gente le tiene mucha más confianza al ejército y a la marina. Incluso la Guardia Nacional tuvo una buena aceptación. El hecho de que ahora las capacidades tácticas de la Guardia Nacional pertenecen a la Secretaría de la Defensa Nacional han mejorado, pues también porque se había relajado la disciplina. Entonces, ¿qué es lo que hace la Sedena? Los jale y dice, a ver, vénganse para acá, aquí se tiene que respetar, se tiene que hacer, bla, bla, bla. Hay un video, no sé si tuviste oportunidad de verlo, donde está el general Ricardo Trevilla, que es el secretario de la Defensa Nacional, que va personalmente a hablar con el personal de tropa y los oficiales, y les dice, vengo aquí a hablar con ustedes para ver cuáles son sus necesidades, y también vengo a decirles, no vayan a andar aceptándoles ninguna llamada a estos delincuentes, ni una plática, ni nada. Dice, ¿por qué? Porque son traidores, porque envenenan a nuestros jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. Ir a las causas, que es lo que el presidente quería, que era abrazar a los jóvenes, darles una oportunidad, darles una beca para que puedan seguir estudiando, era darles esperanza. Pero obviamente se tergiversó. ¿Por qué? Pues porque los criminales empezó a haber reacciones por parte de esta pérdida de poder en muchos estados de la República, incluso a nivel federal, donde ellos ya tenían pactos, a lo mejor con los gobernantes anteriores, y que, pues, por supuesto, cuando se cambia la política criminal, pues ellos se ven afectados. Y empieza a haber toda esta forma de actuar. ¿Qué es lo que cambió? Me parece que operativamente, cuando tú tienes un trabajo de inteligencia bien coordinado, donde no cada una de estas autoridades deja su ego a un lado para trabajar por un bien común, pues empiezan a cruzar la información. La Sedena te dice, oye, pues yo tengo información que esto. La Mara te dice, pues yo tengo esto. El Centro Nacional de Inteligencia te dice, oye, pues yo tengo también esto. Lo depuras, lo trabajas en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. ¿De qué nos sirve? Y me parece que la gente siempre se hacía esa pregunta, ¿no? Oye, a ver, nos hablan de que se gastaron miles de millones de pesos en cámaras. Nos hablan que incluso tenemos, ¿no? Forma de utilizar satélites, porque México obviamente ha pagado para tener satélites. Tenemos la geolocalización de las computadoras, de los teléfonos. Tenemos tantas cosas, tenemos drones de vigilancia. ¿Por qué los delincuentes siempre van adelante? Pues porque no tenían ellos legalmente la capacidad de poderlo utilizar, porque se tenía que hacer la solicitud por medio del Ministerio Público, el Ministerio Público se lo tenía que hacer la solicitud al juez, el juez tenía que autorizarlo para que se pudiera llevar a cabo, etc. Ahorita la misma Secretaría puede iniciar una investigación, darle continuidad, avisar a la fiscalía iniciar una carpeta y entonces sí llegar ya con la información y las herramientas ante un juez y decirle, necesito que me autorices intervenciones telefónicas, que me autorices geolocalización, que me autorices esto, que me autorices lo otro, que me autorices aquello. Ya me lo autorizaste, perfecto, ok. Pueden llegar a la semana, a los 15 días, al mes y decirles, ya tengo esta información, ya sé que esta persona tiene que ver con secuestro, tiene que ver con venta de estupefacientes, con cobro de piso, con extorsión, con homicidio. Entonces ya tienes tus carpetas bien formadas, bien trabajadas, y obviamente pues, los mismos jueces ya no tienen pretexto para decir, pues es que la fiscalía no hizo bien el trabajo. Entonces llegas, le entregas todo y el mismo juez te dice, autorizado, aquí hay una orden de aprehensión. ¿Para qué fingen ellos una orden de aprehensión? Como si lo llegamos a ver en otros sexenios, ¿no? Y que eso yo siempre le di la razón a los jueces, cuando tú dices, es que lo detuvimos, venía armado y traía drogas. Y con los mismos videos del C2 o del C4 o del C5 que los solicitas y te los entregan,
demuestras que no iba armado, que no lo detuvieron en el lugar que iba, que no traía drogas y que estuvo retenido, pues obviamente el juez, por más que sea muy educado y muy decente, pues los deja en libertad. Vemos una diferencia, sí, claro, vemos una gran diferencia, meme. ¿Por qué? Porque esa es la forma como se va a empezar a trabajar desde ahorita. Hay que recordar algo, no pueden en 100 días, ¿no? Que todavía no se cumplen, pero en estos 100 días que fue muy ambicioso, me parece que lo han estado cumpliendo, no puedes acabar con toda la delincuencia en este país, pero sí puedes poner las bases de cómo se va a trabajar y qué es lo que se tiene que hacer. Y me parece que incluso el trabajo que han realizado se ha visto con buenos ojos en Estados Unidos. Hay que recordar que el mismo Trump sale y menciona que reconoce el trabajo de la presidenta de México en contra de los grupos criminales y en contra de los productores de fentanilo. Hay que recordar que hay un congresista norteamericano republicano, que es un militar retirado de fuerzas especiales, que ha sido Kershaw, me parece, que ha sido duro crítico siempre del gobierno mexicano y que salió a reconocer abiertamente el gran trabajo que estaban realizando la presidenta de la República y el secretario de Seguridad y las Fuerzas Armadas de México. Entonces, creo que es un poco de las dos cosas. Así venía la estrategia, así se planificó en la Ciudad de México, pero obviamente se está haciendo un modelo para cada región del país, porque se entiende y se sabe que no es lo mismo la delincuencia que existe en la Ciudad de México con la delincuencia del Estado de México. A lo mejor el área conurbada es parecida, pero ya las zonas alejadas, hacia Guerrero, hacia Michoacán, hacia Hidalgo, hacia otros estados, o sea, hacia toda esta colindancia, tienen una forma de operar completamente distinta. Lo mismo sucede en Sinaloa, lo mismo pasa en Chiapas, en Tabasco. Pueden ser similares en ciertas cosas, pero son muy distintos porque tienen características regionales. Están haciendo un traje a la medida para cada lugar. Entonces, por supuesto que empezamos a ver los resultados. Estos resultados van a seguir siendo cada vez más importantes, pero va a haber reacciones por parte de los grupos criminales porque ahorita los han agarrado por sorpresa porque la autoridad se ha adelantado. ¿Qué pasará más adelante? Pues los grupos criminales tratarán de crear caos. ¿Qué ha sido lo importante del gobierno? Hemos visto detenciones de muchos narcotraficantes que la gente, por ejemplo, ayer el mero mero, ¿no? Sí. Es uno de esos que narcos. No lo conocíamos mucho, ¿no? No, es lo que te digo. A ver, el Chapo Isidro, que es el que le decomisiona el fentanilo, es uno de esos narcos grandotototes, mi querida meme, poco conocidos, con poco reflector de la vieja escuela, y que puede pasar toneladas de drogas hacia los Estados Unidos y que tiene muchísimo control territorial y poder. Este otro jefe, ¿no? Que mencionan, es tío de uno de los hijos del Chapo, pero realmente trabajaba con la facción del Mayo, pues es porque la gente que conoce de este ambiente sabe que muchos de estos grupos criminales son familias cruzadas, ¿no? Y que hay muchos conocidos como independientes, por así decirlo, que no pertenecen directamente a un cartel, pero que sí pagan, ¿no?, un porcentaje y que ellos siguen traficando. Lo que pasa es que muchas veces no puedes hablar abiertamente de estos temas, hacen análisis, hacen el estudio, porque de repente la gente dirá, bueno, pues porque sabe tanto, ¿no? Primera. Y segunda, porque también te pone en riesgo, mi querida meme, pero ahorita que llega, ¿no?, un secretario de seguridad con ganas de trabajar, con la instrucción de la presidenta de México y el apoyo, ves a un secretario de la Defensa Nacional que no quiere protagonismo y que de forma institucional, dice la Secretaría de la Defensa Nacional, va a trabajar y va a dar resultados, ves a un secretario de Marina igual, de bajo perfil, pero muy institucional, que dice, no importa que sea la Secretaría de Marina, va a trabajar y va a dar resultados. Pues empezamos a ver que hay una figura que es quien da la cara, pero que la realidad es que son muchas dependencias que son las que están trabajando, ¿no? Y no menciono a la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, porque el CNI ya pertenece a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional ya forma parte de la Secretaría de la Defensa. El único por ahí que nos estaba faltando era el Fiscal General de la República, que incluso ya lo vemos, que ya es muchísimo más participativo y que lo vemos haciendo un trabajo coordinado en donde por lo menos las carpetas de investigación se están llevando a cabo para solicitar las órdenes de aprehensión. Entonces, ese es un mérito que se tiene que reconocer y que tiene que ver con esta respuesta. ¿Por qué? A ver, acuérdate que no hay exmilitares, mi querida meme, hay militares retirados, ¿no? Cuando la gente dice, es que es exmilitar, no, él siempre va a ser militar, nomás cambió su estatus, porque incluso la ley así te lo menciona. Si te hayas desertado, no importa, pasa a segunda fuerza, siempre vas a tener un tratamiento especial, yo lo sé, es mi caso, ¿no? Y dos, no existen ex agentes de la CIA, ¿no?
por más que me digan lo que me digan. Entonces nos mandaron a un agente de la CIA, militar retirado, que ya fue embajador en El Salvador, y vimos lo que sucedió en El Salvador con Bukele. Ellos lo que buscan es endurecer, obviamente, la política criminal en México para ir en contra de los grupos criminales. Pero cuando tú empiezas a ver estos resultados, lo único que te queda es tratar, si me explico, de coordinarte con la autoridad mexicana. Y creo que hay un punto que nos va a dejar ver las intenciones del gobierno de los Estados Unidos. Si extraditan el Minilic o no. Si lo extraditan es que tienen ganas de restablecer la buena relación con México. Si no lo extraditan es que sigue habiendo por ahí un problema con México. ¿Por qué? Porque no quieren ceder a algo que es un reclamo justo. Imagínate que en este sexenio le pudieras tú dar y hacer justicia a un periodista que lo asesinaron de forma artera, porque un pinche narco junior, perdón por la palabra, se le ocurrió ordenar su asesinato, y que tú puedas traerlo a México y darle justicia, es el primer paso para que se acabe la impunidad, Meme. Cuando tú castigas a un delincuente, es el primer paso para que se vaya acabando la impunidad. Pues aquí vamos a estar muy pendientes, querido César. Yo te agradezco muchísimo que vinieras a darnos luz en estos temas de los cuales eres experto, y ya sabes que esta es tu casa. Al contrario, Meme, para mí siempre es un placer estar contigo. Sabes que se te quiere, se te respeta, y saludos a la producción también. Y aquí estamos para cuando se necesite. Te mando un abrazo muy grande, César. Nos vemos pronto. Igualmente, Meme. Hasta luego.